Hola, soy Diego, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura es Libertad, un proyecto, un programa en el que entrevistamos a personajes importantes de la cultura de Tenerife. Hoy estamos con Fernando Rodríguez Fungo, que fue bibliotecario durante 39 años de la Universidad de La Laguna. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Muy encantado de estar aquí y agradecido por la invitación. Usted, bueno, nació y creció en La Laguna. Y pues bueno, era para saber si al final La Laguna es como una ciudad muy cultural, y era para ver si esto había influenciado en el pensamiento que había sobre la dictadura. Hombre, La Laguna tenía una ventaja sobre otras poblaciones de muchos sitios, que es que era una ciudad universitaria. Y al ser una ciudad universitaria había primero mezcla de gente de distintas procedencias y luego, pues dentro de las universidades, la posibilidad en las aulas y fuera de ellas de manifestar y escuchar distintas opiniones acerca de las cosas. Y eso facilita mucho. ¿Qué recuerdos tiene del ambiente universitario en los primeros años, en los años 70? En los años 70, el recuerdo más impactante es que la universidad era un hervidero de rebeldía, de rebeldía contra un sistema que ya notábamos que se estaba acabando y que nos tenía a todos sojuzgados, pero no a los universitarios, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a las ciudadanas. En ese momento hubo alguna persona, algún familiar, maestro incluso, que despertara en usted como esa curiosidad por los libros, por la cultura. Hombre, la primera persona que hizo que yo fuera un ávido lector fue mi madre. Mi madre era una mujer que leía muchísimo, a pesar de no haber estudiado sino un bachillerato. Pero venía de gente, de familia que les gustaba la cultura y ahí nació mi afición. Pero luego en la universidad había muchísima gente de interés que escribía, que leía y que recomendaba cosas para leer fascinantes. Y muchas veces que no encontrabas ni en las librerías ni en las bibliotecas. Bueno, usted se formó en ciencias de la información. Fue lo primero en lo que usted... No, a ciencias de la información llegué muy tarde. Yo en realidad empecé a estudiar a la edad normal que empiezan a estudiar los jóvenes, pero tuve que abandonar los estudios por razones políticas y luego lo de ciencias de la información fue bastante más tardío. mencionó que tuvo algunos problemas políticos cuando intentó estudiar química. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Mira, estaba ya estudiando, de hecho, primero de química, había terminado el selectivo y yo era militante y me cogió la policía tirando panfletos en una calle de La Laguna. Eso me acarreó como primera consecuencia la prohibición de entrar en la universidad, de matricularme y de estar allí. Y luego, pues por una serie de circunstancias, ya no pude volver a la universidad hasta un par de años más tarde. Y justo cuando iba a entrar a la universidad otra vez, me llamaron para hacer el servicio militar, que yo no podía prorrogar, sino que tenía que ser en su momento. Cuando terminé el servicio militar y volví, ya la química había pasado a la historia. Y entonces me dediqué a hacer otras cosas. Y al final, muchos años más tarde, acabé estudiando periodismo cuando se creó la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Laguna. Em, entonces, al final, nunca, o sea, no descubrió que quisiera hacer, sino fue que le llevó la vida a las bibliotecas. Sí, sí, lo que me llevó a las bibliotecas fue la influencia de un hermano que trabajaba en las bibliotecas universitarias y que me facilitó, digamos, el que me interesara por aquel mundillo y ya me quedé trabajando en la biblioteca. Empecé a trabajar en febrero del 80 hasta que me jubilé en el 2018, a finales del 2018. Mm. Entonces, usted comenzó la ULE, bueno, por segunda vez, un poco más adelante, en 1980. Em, ¿Cómo se respiraba el cambio en el ambiente universitario en ese momento? Fíjate, para que tengas una idea,
en realidad la universidad no se democratizó hasta el año 85 en que se crearon se conformó el claustro constituyente y se propusieron y aprobaron unos estatutos. Hasta ese momento la universidad seguía todavía en una fase anterior. Pero había también una diferencia, que era que el aire que se respiraba a partir del 77 o del 76 era completamente distinto. Y los que no habían pintado nunca nada podían empezar a pintar cosas. Qué guay. ¿Qué oportunidades profesionales crees que jamás hubiera tenido o hubiera podido tener si la dictadura continuase? Hombre, muchas más limitaciones seguro, muchísimas más limitaciones. Entre otras cosas, eh, primero por mi condición de, digamos, de marcado políticamente. Es decir, la gente que tenía antecedentes políticos en general tenía muchas dificultades para todo. Hombre, supongo que con los años las cosas se hubieran suavizado. Y España, en aquellos entonces, España, Canarias, la isla de Tenerife, estaba desarrollándose económicamente y había mucho trabajo de oferta, con lo cual algo siempre se hubiera encontrado, pero no te puedo decir seguro. ¿Recuerda algún proyecto, servicio o iniciativa bibliotecaria que solo fuera posible gracias al nuevo clima de libertad? Claro, por supuesto. Mira, te pongo un ejemplo. La universidad, cuando yo empecé a trabajar, tenía una biblioteca general, central, una biblioteca central, en donde no había más que manuales para los alumnos y casi todos de viejas ediciones. Y un fondo antiguo, muy antiguo, que fue un fondo fundacional que fue llegando desde que se fundó la universidad, y el resto de los libros de la universidad estaba en manos de las cátedras. Había más de 104 bibliotecas universitarias, porque las bibliotecas estaban en los despachos de los catedráticos. Eso se transformó en cuestión de 15 años. Se crearon las bibliotecas de centros, es decir, de las facultades de la universidad, y los libros que estaban en las cátedras pasaron a las bibliotecas de centro a disposición de todos los usuarios. Pues durante la dictadura muchas obras fueron censuradas o restringidas. ¿Cree que a día de hoy seguimos arrastrando ese vacío, por llamarlo de una manera? Hombre, yo creo que se ha restaurado mucho, ¿no? El miedo, el mío personal, es que la censura, las prohibiciones y, y las desapariciones vuelvan. De momento yo creo que no. Es decir, yo creo que ahora casi se puede conseguir casi cualquier cosa. ¿Cree que la libertad informativa sigue siendo pues tan importante como en aquellos años tanto de transición como antes y como después? Yo creo que la libertad de información es fundamental en todos los años y para toda la vida. Sin que uno tenga la posibilidad de disponer de la información necesaria para pensar, las cosas van muy mal. Y cuando te dicen qué es lo que tienes que pensar, las cosas van peor. Eso es muy cierto. Durante sus años de dirección, ¿qué desafíos afrontó que vinieran heredados bueno, de la dictadura y del espacio restrictivo que había en las bibliotecas en su momento? Hombre, yo y incluso mis antecesores en esa época, porque ya yo asumí la dirección de la biblioteca bastantes años más tarde, pero los desafíos primeros que teníamos era concentrar las bibliotecas y segundo, buscar personal, es decir, no, contratar personal. Pasamos en muy poquito tiempo de ser 7 bibliotecarios a ser 42 bibliotecarios y de 42 bibliotecarios a más de 137 personas en la actualidad. Eso ayudó muchísimo a que las bibliotecas fueran unos organismos dinámicos, en donde se hacían muchas cosas y donde la gente podía hacer muchas cosas. Y creo que si seguimos en esa misma línea, lo que pasa es que ahora, como ofrecemos tantísimos servicios, digamos, en línea, en la web, pues el uso presencial de los libros y esas cosas, pues ha pasado a un segundo término, pero ahí siguen, quiero decir, no han desaparecido, siguen estando ahí. ¿Cree que hubiera cambiado mucho
ese acceso a la información, si durante la dictadura hubiéramos tenido el acceso que tenemos ahora a las nuevas tecnologías. Hombre, yo creo que lo primero, para contestarte, lo primero que te diría era que si no hubiéramos tenido una dictadura, este país sería mucho mejor, pero con seguridad. Entre otras cosas, la dictadura consiguió hacer una cosa, que fue eliminar a la inteligencia de este país, o bien físicamente, o bien echándola al extranjero. Y desde luego eso supuso para nosotros, para el pueblo, para los canarios, para los extremeños y para todos, un retroceso de más de 50 años. Es decir, que a los 50 años de dictadura que sufrimos, habría que añadirle los 50 años que perdimos. Muchos creen que, bueno, muchos sienten que hoy no les falta libertad. ¿Cómo les explicarías que la libertad cultural también implica poder acceder a ideas diversas? Bueno, yo a la gente que piensa que no hay faltas de libertad, lo primero que les diría es que lo piensen bien, que lo piensen bien. Y después que un poco reflexionen acerca si toda la información de la que disponen es una información que vale la pena, que es rigurosa, que sirve, que está basada o en opiniones, digamos, eh, eh, en opiniones contrastadas o en hechos ciertos y demostrables. Y que lo demás es basura. Que además es basura que impide que uno tenga tiempo para dedicarse a esas cosas. Entonces hay que ser cuidadoso con los excesos de, digamos, de libertad en este mundo de la información. Desde su experiencia, ¿qué valor de la libertad cree que cuesta más mantener vivo en la actualidad? Yo no sé cómo, pues no lo sé, lo tendría que pensar mucho, pero en principio se me ocurre que la ilusión. Sin ilusión tampoco hay demasiada. La ilusión es cultura también. Cambiando una perspectiva más personal y humana hacia usted. Usted ha trabajado más de 40 años, bueno, casi 40 años en la Universidad de La Laguna. Eh, si mira atrás, ¿se le ocurre algún momento concreto que para usted simbolice libertad? O simbolizar, ¿verdad? Hombre, sí, hay varios, pero hay uno muy importante, es decir, cuando se democratiza la universidad, se le da la opción a todos los universitarios a ser protagonistas de su presente y de su futuro. Y ese fue un momento importante. A lo mejor no se vivió con demasiada ilusión, pero yo creo que era muy importante. Y sigo pensando que es importante. Hoy, no, lo digo porque hay en el mundo universitario a veces mucho desánimo, que las cosas no salen, que no sé qué, que no sé cuánto, y la gente se retrae. Y cuando dejas de participar en la democracia es menos democracia. Hmm. ¿Y usted recuerda hacer algo concreto? A lo mejor leer un libro en alto o coger un libro en concreto. Sí, recitar poesía, siendo estudiante de química. Yo- Pero eso era antes de las libertades. Sí, había aulas culturales en todas las facultades y a pesar de que éramos, digamos, personas que veníamos del mundo de la ciencia, pues nos gustaba la literatura, el teatro, la música, la pintura, las artes, en fin, todo. Y el cine. ¿Tiene algún recuerdo como emocionalmente fuerte relacionado con algún libro o con algún autor que antes estuviera prohibido? Hombre, hay muchos libros de esos, muchos libros que son muy importantes, muchos. Pero eh, no sé, no sería injusto decir que hay un libro más importante que otro. Para mí, pues era importante Federico García Lorca, pero también era importante Pablo Neruda, y era importante Carlos Marx, y era importante Nietzsche,
y era importante, etcétera, y eran muchos los importantes. ¿Qué le hubiera gustado poder hacer a los 20 años, por ejemplo, que no pudo hacer por miedo o por la censura? Pues yo creo que muchas cosas, pero yo creo que una muy importante era viajar. Y viajar era difícil, no solo por la censura, pero y por la opresión de la dictadura, sino también, entre otras cosas, por los niveles económicos que teníamos en aquellos entonces. Había gente privilegiada, que eran muy poquitos, muy, muy, muy poquitos, y mucha gente que tenía los justitos, y con los justitos no se podía viajar. Mm, ¿Qué emoción predominó en usted cuando vio transformarse el país? Oh, lo primero, un alivio tremendo, tremendo. Y luego la, una ilusión grandísima porque veía a mi alrededor, no solo lo que sentía yo, sino veía a mi alrededor cómo el país aquel despertaba, parecía como fuera de la noche a la mañana, parecía un país distinto. Pero era distinto realmente. ¿Por qué? Pues porque la gente empezaba a poder hacer las cosas que de verdad quería hacer. Para usted, ¿qué significa, qué significado le daría personalmente a la frase cultura es libertad? Que es verdad. Lo primero de todo, que es verdad. La, no hay libertad sin gente que piense, sin gente que sienta. Y no se puede pensar mucho sin el aporte de muchas, muchas cosas. Sin el gusto por la belleza, por el conocimiento, por la vida en general. Y eso es la cultura. Ahí está. Mm, si ese lema, el de cultura es libertad, se hubiera pronunciado en 1974, por decir una fecha, ¿qué cree que habría pasado? Pues en principio depende del medio. Si, desde luego, si el que lo hubiera pronunciado lo pronunciaba en público, al día siguiente no, 2 horas más tarde estaba en la cárcel. Eso como primera medida. Y además los que lo oyeran pues estarían asustados. Esa es la primera. Era prácticamente imposible, precisamente porque la cultura era libertad y este país no la tenía. Y si lo hubiera dicho alguien cercano, por ejemplo, a Franco, con otro significado esa frase, ¿usted hubiera pensado que tenía el mismo significado? No, porque nunca hubiera sido cultura es libertad, sino mi cultura es mi libertad. Y eso son dos cosas distintas. Mm, ¿Qué aprendizaje cree que podemos rescatar hoy de aquellos años en los que no se podía dar la libertad por sentado? Hombre, yo creo que muchos, pero sobre todo lo que creo es que las generaciones más jóvenes deberían conocer bien, muy bien, lo que pasó en España desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX. Es decir, que el siglo XX es determinante. Y, sobre todo, deberían conocer muy bien cómo era España antes de 1936 y después. Ya casi finalizando, eh, si pudiera hablarle a su yo de 18 años, mm, ¿qué le diría sobre la libertad y la cultura? Que las cuide, a las dos. A la cultura porque le va a ser fundamental para poder vivir, vivir, no sobrevivir, sino vivir. Y la libertad porque sin ella no es posible ni lo uno ni lo otro. Y a una última pregunta. Em, ¿Crees que es importante celebrar o por qué es importante celebrar los 50 años de la muerte de Francisco Franco? Hombre, porque claro que es importante y además, no sé si los 50, los 51, los 52, los 53, porque eso fue el espoletazo de salida que permitió que nuestro país recuperara
esa libertad perdida y esa ilusión por vivir, por tener, por ser. Y, y yo creo que eso es muy importante y además debemos recordarlo mucho porque hay indicios que manifiestan tendencias hacia otro lado, donde volvemos a lo de mi cultura es mi libertad. Pues muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer. Me ha encantado esta conversación. También darles las gracias a ustedes y recordarles que en YouTube tienen los demás capítulos en el canal de Cultura es Libertad.